lo que les había comentado, vamos a terminar el tema de aspergilosis, que nos dejó unas cositas en la última parte que le añadí, que ya les pasé la diapo, ¿no? La de generalidades de hongo, yo se las pasé, la han debido leer, no hay mucho que explicar al respecto, pero si quieren me avisan de que la mencionemos y vamos a avanzar. Mucormicosis. Bueno, nos habíamos quedado en estas fueron algunas imágenes que modifiqué para que se vean mejor. El aspergiloma, invasión del paladar, ya lo habíamos visto, bronquitis neumónica. Este de aquí es el famoso aspergiloma. Observen cómo hay una cavidad, la cavidad es una cavitación, la que es una cavidad dentro del pulmón, y fíjense como una bola fúngica, por eso se llama bola fúngica, también mal llamada, al aspergiloma, dentro de la cavitación. Pero una cosa importante es que el aspergiloma no es invasivo, es decir, no es que la cavitación fue hecha por el aspergilo, sino que la tuberculosis creó la cavitación y el aspergillum no invade el tejido, sino que crece dentro simplemente, formando esa especie de masa. Creo que... Ok. Ya está. Entonces, el aspergiloma es distinto de la forma invasiva o de la forma pulmonar porque no invade el tejido adyacente, solamente crece, se limita a crecer dentro de la cavitación. Por eso es que no vemos esas cicatrices que tiene alrededor de la cavitación, son de la tuberculosis, no del aspergilo creciendo. Así se ve en una broncoscopía. Esa es la masa que se puede observar a veces. En la forma invasiva, que esa ya es cuando hay ataque del tejido intersticial del pulmón, fíjense cómo hay lo que se denomina el signo del halo. Hay una lesión rodeada de una región más blanquecina, ¿no? Más radioopaca, así se llama. Esa en forma de halo es indicativo de forma incipiente, es una hemorragia perilesional, que quiere decir que la forma invasiva está en inicio, es incipiente. Esto contrasta con el signo del menisco, que es una cavitación con saco de aire. El menisco, ¿cuál es? Esta porción de tejido cartilaginoso que se encuentran. Bueno, en realidad hay varios tipos de menisco. Este es el menisco de la rodilla, no hay un menisco lateral, un menisco medial y un menisco lateral. En este caso, este borde de aire que se encuentra aquí es el signo del menisco. ¿Y qué es indicativo esto? Que la forma invasiva ya es crónica y está en recuperación. La masa o el tejido necrótico o dañado se va desprendiendo de sus paredes. Es un signo tardío de la forma invasiva. Se dice que es de mejoría. Formas diseminadas, ya lo habíamos visto esto, lo había mencionado, las formas lesiones cutáneas. Otras formas, aquí en donde nos debemos quedar, la queratitis micótica, bueno, lo voy a hacer así, se ve mejor. La queratitis micótica o oculomicosis suele haber antecedentes de traumatismo ocular, esto es lo característico. El paciente se rascó muy fuerte el ojo o se golpeó el ojo o algo le ocurrió en el ojo y el hongo ingresó de forma directa por la lesión. En general hay fotofobia. La fotofobia es, aunque se suele decir no fobia y foto, miedo a la luz, que en realidad es la alteración a la percepción que ocurre por la luz, más que el miedo en sí. Dolor e inflamación ocular súbitos, puede observarse hipopión. El hipopión es la acumulación de pus detrás de la córnea. Pero vamos a verla.
Después de aparecer una úlcera dolorosa, lentamente progresiva, a veces fulminante, con el tiempo se desarrollan lesiones satélites. Podemos verla aquí. Esta es una forma temprana. Fíjense cómo hay un poco de... Esto aquí, por ejemplo, no es un hipopion. El que está en el lado izquierdo no es un hipopion. Esa parcita blanquecina no es pus, sino que simplemente es una úlcera corneal. ¿Por qué digo que no es un hipopion? Porque el pus es líquido. Debería verse, como la de derecha, un nivel hidroaéreo por la gravedad y el líquido. Es solamente una úlcera, un daño en la córnea. La córnea normalmente es transparente. Cuando hay un daño, se vuelve blanquecina. Mientras que en la forma tardía ya podemos ver aquí como hay hemorragia alrededor, el hipopion aquí está acumulado, hay pus, la córnea está deformada, etcétera, etcétera. Se puede encontrar lesiones satélites, las hemorragias. Y la otomicosis, afección por lo general unilateral. Otomicosis es, como su nombre lo indica, oto, oído, micosis, infección por hongo. Se caracteriza por inflamación y descamación, casi nunca con otorrea. Otorrea es la salida de líquido por el oído. Hay prurito, ardor o sensación de quemadura, sensación de cuerpo extraño, hipoacusia sordera, intermitente y transitoria, en ocasiones otalgia, dolor de oído. Otra forma, el micetoma. Suele afectar una región, más frecuentemente los miembros inferiores. Produce aumento de volumen, deformación de la región y muchos orificios pustulosos, sitio de salida de exudado filante o seropurulento. La evolución es lenta pero progresiva y sin regresión. Aquí, en este caso, esta imagen no es de un micetoma por Aspergillus. Sí, no cambió de diapo. ¿No se ve? Ahí sí. Okay. Aquí en el micetoma lo que les mencionaba es que este micetoma no es una foto de un Aspergillus, sino uno de nocardia, un agente causal más frecuente de micetoma, pero para que se den una idea se ve más o menos así. Hay un aumento del volumen, un montón de puntos o fístulas por donde sale pus y el miembro se deforma. Esta es la reacción granulomatosa que ocurre en la piel. En el estudio micológico, el diagnóstico se muestra por examen directo, biopsia y cultivo. El examen directo con hidróxido de potasio al 10 o 30%, y se puede encontrar el hongo en esputo, si está en vía aérea, o en pulmones, forma invasiva, membranas expectoradas. A veces, al momento de expectorar, pueden salir tejidos de pulmón con hongo, fragmentos tejidos por broncoscopía o lavado bronquial. El cultivo se hace en medio de cicloheximida a 25-37 grados o medio SAPEC. Cualquiera de los dos medios son los más usados, aunque técnicamente también sirve hasta el agar saburó dextrosa. Estudios de imagen son útiles: radiografías, broncogramas y tomografías. Para lo que les mostraba, para ver si hay afección de pulmones, ¿no? Diagnóstico diferencial. Los más característicos son las neoplasias, tumores, quiste hidratídico, una parasitosis, hematoma intracavitario, es decir, que hay una cavidad llena de sangre, actinomicosis, una infección por actinomicetos, nocardiosis, infección por nocardia, histoplasmoma, así como estaba el aspergiloma, pues por el hongo histoplasma. Lesiones cutáneas puede ser, ya vimos, ¿no? La forma cutánea puede confundirse con lepra, criptococosis o cigomicosis cutánea. Las formas invasivas se caracterizan o se pueden confundir con coccidioidomicosis, histoplasmosis, mucormicosis y tuberculosis miliar. El tratamiento depende del cuadro clínico. En la forma alérgica, el APA, así se abrevia, por lo general se dan broncohidrasadores como el salbutamol, lo más clásico, cromoglicato de sodio, otro tipo de broncohidrasador, y glucocorticoides para inhibir la inflamación. Normalmente se da prednisona 25 miligramos al día durante una semana. En otras modalidades, ningún fármaco es altamente eficaz, es decir, sin importar el tratamiento, no existe uno que sea mejor que otro. Se puede usar yoduro de potasio 3 gramos al día, ketoconazol 200 a 400 miligramos al día y traconazol 200 a 400 miligramos al día. No estoy diciendo que los tres se den, estoy diciendo que se puede dar uno de los tres. En la forma de aspergiloma, lo ideal es la resección quirúrgica o lobectomía, es decir, sacar esa parte del pulmón
y se obtiene una buena curación. O sea, la resección quirúrgica más el tratamiento farmacológico da una curación bastante buena. Y la completa, ¿cómo podemos decir? Eliminación del hongo. También se utiliza anfotericina B coloidal, 4,6 miligramos kilo peso por día hasta la... Se dice que por largo tiempo, no dice hasta cuándo. Sí, lo voy a tener que hacer así nomás. ¿Pueden verlo? La forma alérgica, tratamiento, y el aspergiloma, bla, 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 aspergillosis invasiva. Aquí seguramente es lo que le dijo el doctor, ¿no? La anfotericina B. La anfotericina B hay varias. Las más usadas son la desoxicolato o la anfotericina B normal, la simple, y la anfotericina B liposomal. ¿Cuál es mejor? La liposomal. ¿Cuál es más cara? La liposomal. La anfotericina B desoxicolato de 0,25 a 0,75 miligramos kilo día. De igual manera, hasta remisión de síntomas. Y la liposomal 3 a 5 miligramos kilo día. Otros tratamientos son el boriconazol, 6 miligramos kilo intravenoso por 2 días. Luego, 3 a 4 miligramos kilo por 2 a 14, bueno, de 2 a 14 semanas hasta 6 meses. Así lo indica el libro. Y en caso de pacientes trasplantados se utiliza la vía oral, usarse vía oral, porque la anfotericina B se coloca intravenosa, por cierto. Aquí vamos a ver si lo voy a añadir. Intravenosa. Intravenosa. O bueno, en realidad intravenosa va después. Intravenosa, intravenosa, intravenosa. La anfotericina B siempre es intravenosa. Y de forma lenta, tiene que ser diluida en suero fisiológico glucosado o dextrosa. En pacientes trasplantados se utiliza el posaconazol, 800 miligramos días por vía oral. Pronóstico. Las modalidades alérgicas son benignas y crónicas. El aspergiloma tiene evolución crónica, pero suele haber muerte por hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? La expulsión de sangre por la tos. En inmunodeficiencia, la aspergilosis pulmonar resulta mortal en un 80% de los pacientes en 1 a 2 semanas, cuando no son tratados, como se ha dicho. Y eso es todo lo que me faltaba de aspergilosis. Ahora... ventana, comparte. Ahora sí. La cigomicosis, también llamada ficomicosis, enfermedades de humanos y animales ocasionadas por hongos oportunistas, muy difundidos en la naturaleza, de la clase Glomeromycetes, antes conocida como Zygomycetes, que comprenden dos grupos del orden mucorales y entomoftorales. La cigomicosis es el término general para referirse a la mucormicosis y a la entomoftoromicosis. Los mucorales dan mucormicosis y los entomoftorales dan entomoftoromicosis. Para nuestro punto que nos incumbe, nosotros utilizamos o nos vamos a los mucorales. Mucormicosis, también llamada hifomicosis de Struens o saprolegniasis, nombres raros y antiguos. Se define como la micosis que se origina por hongos oportunistas del orden mucorales, principalmente 4. Rhizopus licteimia, también llamado Absidia. Hay algunas diferencias, dependiendo de dónde leen. Algunos consideran que licteimia y Absidia son cosas distintas, pero para el libro va a encontrar que es lo mismo, lo utiliza como sinónimo. Mucor y rizomucor. En realidad, son cosmopolitas. O es, porque es la enfermedad.
En forma clínica hay la forma rinocerebral, pulmonar, gastrointestinal, cutánea y diseminada. Son las más frecuentes. Agentes causales, los más frecuentes, que representan el 90% de las infecciones, está Rhizopus oryzae, también llamada Rhizopus arrizus. La principal, es solo ella, regenera el 60%. Luego tenemos Rhizopus microsporus, variedad Rhizopodiformis, Licteimia corymbifera, también llamada Apsidia corymbifera, y Rhizomucor pusillus. Menos frecuentes tenemos otro género, Cunningamela bertollettiae, Apophysomices elegans, Saxenae basiformis, Mucor circinelloides y Mucor ramosissimus. Son esos los géneros más frecuentes. Lo más importante son estos 4 de la derecha. Fíjense que no solamente están los 4 géneros que les mencioné, ¿no? Rhizopus, Rhizomucor, Licteimia y Mucor. También están Cunningamela, Apophysomices, Saxenae. Y aquí los agentes causales están divididos por la forma clínica. La rinocerebral, la más frecuente, Rhizopus oryzae. En la pulmonar, Rhizopus oryzae. Gastrointestinal, Apsidia corymbifera, la más frecuente. En la forma cutánea, Rhizomucor pusillus. Y en la forma diseminada no hay una que sea más frecuente, pero oryzae, pusillus y corymbifera suelen ser las principales. Aquí podemos ver rizoides y esporangios esféricos de Rhizopus. Esporangios globulosos de Mucor. Un momento, se me acaba de salir la pantalla. Así, otra vez. ¿Pueden ver la diapo? Sí. Ok. Les comentaba que más adelante les voy a explicar cuáles son las diferencias entre cada uno. Rhizomucor y factores predisponentes. El más frecuente, se dice que las micosis son más frecuentes en diabetes mellitus, todas en general, pero la verdad es que ninguna micosis se ha encontrado, o mejor dicho, se han encontrado factores específicos que produzcan que haya mayores micosis en los diabéticos no controlados, excepto por una, la que sí se sabe que sí está influenciada la diabetes mellitus es esta, la mucormicosis. Por eso, un factor predisponente que los debe hacer pensar así directamente, o mejor dicho, o debe hacerlo suponer de mucormicosis, diabetes mellitus no controlada. ¿Qué digo yo? La diabetes mellitus de por sí, o el VIH, como podemos ver más abajo, ¿son factores predisponentes solamente por tenerlo? ¿Qué dicen? Pues no, la diabetes mellitus y el VIH solo son factores predisponentes cuando no están controlados. El hecho de que la gente tenga VIH, pero que su VIH esté con el leucocito CD4 más mayor de 500, o mayor de 800, mejor dicho, no tendría ningún problema, porque está controlado. Pero bueno, otros factores predisponentes, neoplasias hematológicas como las leucemias, alteraciones en el sistema de transferrina. ¿Por qué es importante las alteraciones en este sistema, al igual que las talasemias? Y eso seguramente se lo ha dicho el doctor en clase. El hierro disuelto en la sangre favorece al crecimiento de microorganismos, especialmente algunos, como por ejemplo la mucormicosis. Entonces, la transferrina es la proteína encargada del transporte de hierro por la sangre. El hierro suelto por la sangre es tóxico y además ayuda a los microorganismos a proliferar. Entonces está unido a una proteína y cuando esa proteína está alterada
o no está presente o cualquier otra cosa, el hierro está suelto, los microorganismos proliferan y pueden empeorar la infección. Quemaduras extensas, porque por ahí puede entrar el hongo. Trasplantes, están inmunosuprimidos. Uso de drogas intravenosas, porque pueden ingresar por vía venosa por esas áreas. Pacientes VIH-Sida, lo mismo. Glucocorticoides de grandes dosis. Los glucocorticoides de grandes dosis suprimen el sistema inmune. Mismo motivo. A largo plazo, traumatismo, cirrosis hepática, insuficiencia renal, talasemia y uso de vendas, hisopos o bajalenguas contaminados. Etiopatogenia. Los hongos son prácticamente avirulentos. Con el término avirulento, él se refiere a que, por lo general, si vos los encontrás en la naturaleza, no te vas a infectar de ellos. Y se considera que presentan resistencia natural a la infección. Exactamente. Resistencia natural a la infección. Solamente aquellas personas predisponentes son las que adquieren la enfermedad o la infección. Todos los demás que tienen el sistema inmune sano son prácticamente inmunes a la infección del hongo o de los hongos. Me están pidiendo ahora sí que meta gente ahora sí. Etiopatogenia. Los hongos son avirulentos, actúan como oportunistas en sujetos con anormalidades fisiológicas como diabetes mellitus y disminución de la fagocitosis. Rhizopus oryzae tiene predilección por individuos diabéticos cetoacidóticos. Esto es debido a el hierro libre plasmático, lo que les comentaba. Los diabéticos glucosilan, no glucosilan, glucar, en realidad es glicar. La cosa es que la proteína que transporta el hierro, la transferrina, se une a la glucosa de los diabéticos que están no controlados y está alterada, no puede unirse al hierro y el hierro está suelto. Otra cosa, esto pueden verlo por fisiopatología, no quiero molestarnos con eso, pero en los diabéticos suele haber pH ácido, de ahí la cetoacidosis diabética. No quiero meterme mucho en fisiología, como les digo, para explicarles por qué el pH. Si quieren, me lo avisan y se los puedo explicar en otra clase. Pero sí, el hongo tiene facilidad para proliferar en ambientes ácidos y medio con alto contenido en glucosa. La glucosa es el combustible que utilizan prácticamente todos los microorganismos patógenos. Entonces, el hecho de que el paciente tenga mucha glucosa en sangre favorece a que se reproduzca el hongo. Las esporas se adquieren por inhalación en ambientes cerrados, excavaciones o construcciones. Puede aspirarse a partir de una localización rinocerebral, es decir, que el hongo haya colonizado la cavidad nasal y que luego, al meter aire, al respirar, se aspire hacia los pulmones. Puede entrar por el tubo digestivo por ingestión, al ser tragada, a las mucosas por traumatismo, por infecciones previas, recientes, o se relaciona con quimioterapia. No se está muy seguro por qué se relaciona con quimioterapia. En las formas cutáneas por traumatismos directos, picaduras de insectos y tatuajes con equipos contaminados. Hay muchas enfermedades sanguíneas que se pueden transmitir por equipos de tatuajes contaminados. Por eso siempre hay que, si se van a hacer un tatuaje, tienen que ir a un lugar que ustedes vean limpio y que les dé seguridad por él. Patogenia. Las defensas contra la infección la constituyen el epitelio ciliar de los bronquios, los macrófagos alveolares, las células mononucleares y los neutrófilos. Una vez las esporas ingresan, penetran en el organismo y se desarrollan en tejidos profundos, invaden vasos. Esto es lo característico de la mucormicosis, tiende a meterse en los vasos, perforan las paredes y causan trombosis con necrosis consecutiva. Es decir, entran a los vasos, al crecer los obstruyen, trombosis, y el área que estaba irrigada por ese vaso se necrosa. Es fácil la diseminación hematógena a otra ubicación. Por ese mismo motivo, es fácil de que estando en una región puedan ir por la sangre a crecer en otra parte del cuerpo. Sus hifas son muy gruesas para ser fagocitadas, pero pueden ser destruidas por la liberación de metabolitos oxidativos, defensina y péptidos catiónicos. Esta es cuestión fisiopatológica. Cuadro clínico. Periodo de incubación desconocido, teóricamente breve. No se conoce. En general es una enfermedad aguda y mortal. Es
todo importante, énfasis en aguda y mortal. Si el paciente tiene síntomas desde hace 6 meses, no debe ser este cuadro, no debe ser esta patología. Casi nunca se diagnostica en vida. El síntoma más común es la fiebre, aún con antibiótico. Las manifestaciones clínicas dependen de la vía de entrada del hongo y la enfermedad que lo predispone, pero casi siempre se observan datos característicos como isquemia y necrosis. Son las dos características del hongo, como les mencionaba. Como invade los vasos, el área se vuelve isquémica y cuando lo obstruyen completamente hay necrosis. Perdón. Forma rinocerebral. Se inicia en el paladar, la faringe o senos paranasales y se extiende por contigüidad o por grandes vasos y nervios. Afecta nariz, ojo, cerebro y meninges. Al principio se observan pequeñas zonas de necrosis de color rojizo o negro, que luego aumentan de tamaño. Esos son los principales síntomas. Luego tenemos sensación de opresión sobre la cara, congestión nasal, cefalea, hipersensibilidad dental, alteraciones olfatorias, rinosinusitis, pansinusitis con secreción nasal sanguinolenta, celulitis periorbitaria. Otra vez existen manifestaciones auriculares y auditivas por afección del oído, ¿no? O del octavo par. Quedan después fístulas o úlceras que abarcan la piel, el tejido celular subcutáneo y partes blandas, incluso con perforación del tabique nasal y del velo del paladar, como vimos, ¿no?, en la aspergilosis, y lo mismo. Puede afectar el quinto y el séptimo par craneales. Quinto es el trigémino, séptimo par es el facial. En los ojos, ruptura de la lámina cribiforme. ¿Dónde se encuentra la lámina cribiforme? ¿En qué hueso? En el etmoides. Puede haber edema palpebral, celulitis orbitaria, abscesos periorbitarios, oftalmoplejía, ptosis, proptosis, dolor de la órbita, limitación de movimientos oculares, midriasis, fijación de la pupila, alteraciones visuales e incluso pérdida de la visión. Oftalmoplejía es la incapacidad de mover el ojo. Eso era, ¿no? A ver. Ahora se los confirmo porque si no, me suicido. Parálisis o debilidad de uno o más músculos que controlan el movimiento del ojo. Sí, exactamente. Esa es la oftalmoplejía. Tosis es la caída del... Aquí deberían añadir tosis palpebral. Porque hay tosis visceral. Tosis palpebral es la caída del párpado superior. El paciente no puede levantarlo. Proptosis, lo que habíamos visto, ¿no? La exoftalmia, el ojo se sale de la órbita. Dolor de órbita, no hay mucho que explicar respecto a eso. Admitir. Limitación de los movimientos oculares. Muchas veces, si está afectado los músculos, el ojo del paciente puede mirar hasta el centro, recto, pero no puede mirar hacia el exterior, solamente del centro para adentro. ¿Qué más? Está aquí, ¿no? Midriasis es cuando la pupila se dilata. Fijación de la pupila cuando la pupila se queda quieta y no reacciona a la luz. Se dice que no es fotosensible. La pupila, cuando hay mucha luz, se cierra, ¿no? Miasis. Y cuando hay poca luz, se dilata. Midriasis. En este caso, la fijación es que no responde a esos estímulos. Alteraciones visuales, que vea cosas, y pérdida de la visión. Ceguera. En el sistema nervioso central ocurre por invasión de los senos cavernosos. Causa abscesos epidurales, subdurales y en ocasiones trombosis del seno sagital. Esto es lo que les decía el doctor, ¿no? Bueno, lo de los abscesos, bueno, termino. Puede haber cefalalgia, lo mismo que cefalea, sinónimo, y sobrevienen obnubilación, letargo, delirio, coma y muerte en 3 a 10 días. Los senos cavernosos son dos cavidades ubicadas entre las dos membranas de la dura madre. La dura madre es la capa más externa de los meninges, ¿no? Dura madre, aracnoides y pía madre. Y se encuentra a ambos lados del esfenoide.
A través de ella transcurren una serie de vasos sinusoidales que drenan la sangre de la cavidad craneana. Si ellos se trombosan, pueden afectar tanto a la circulación como a los nervios que pasan a través de ellos. En concreto, ¿cuáles? Ya se los había comentado en clase. Todos los oculomotores 3, 4 y 6 se afectan. Y el 5 se ve afectado por sus ramas oftálmica y maxilar, también llamadas B1 y B2. Los abscesos epidurales y subdurales, bueno, para entender qué es un absceso epidural y uno subdural. Tenemos la calota craneana, que es los huesos del cráneo. Dentro de él, bueno, a ambos lados de él está el periósteo, ¿no? El tejido conjuntivo que rodea los huesos. Entre el periósteo y la meninge, la primer meninge, que es la dura madre, hay un espacio virtual en el cerebro. En la médula espinal es real, en el cerebro es virtual. Es decir, ese espacio no existe hasta que haya una alteración patológica. Entre la dura madre y el periósteo y el hueso, si hay una acumulación de pus o de algún líquido, lo que sea, o puede ser sangre, en este caso es un hematoma, se llama un absceso epidural. Por encima de la dura madre y por debajo del periósteo. Si se encuentra entre la dura madre y la aracnoide, entre la primera y la segunda capa de la meninge, es un absceso subdural. Si se encuentra entre la aracnoide y la pía madre, se llama subaracnoideo. Si se encuentra por debajo de la pía madre, o mejor dicho, entre la pía madre y la corteza cerebral, es submeningeo. Y si se encuentra dentro del tejido cerebral, es intraparenquimatoso. Así saben las diferencias, entonces, ¿no? Tenemos el periósteo y dura madre, epidural. Dura madre, aracnoide, subdural. Aracnoide, pía madre, subaracnoideo. Pía madre, corteza cerebral, submeningeo. Dentro de la corteza, intraparenquimatoso. Es muy importante porque van a escuchar muchas veces esas diferencias y para que tengan de idea. Es el trombosis, bueno, fíjense cómo hay poco tiempo, ¿no? 3 a 10 días. La obnubilación del paciente, en estos casos, la obnubilación es cuando van a verlo más adelante en semiología, los estados de conciencia del paciente. En obnubilación, el paciente se encuentra como distraído, constantemente se pierde, cuando está hablando o mirándote, se pierde y busca otras cosas. En letargo se encuentra adormilado, tenés que darle estímulos fuertes para volver a captar su atención. En el delirio empieza a ver o empieza a alucinar, en otras palabras. En el coma es pérdida total de la conciencia sin respuesta a estímulos, y la muerte, bueno, la completa pérdida de los signos vitales, la completa pérdida irreversible de los signos vitales. Aquí podemos ver imágenes, así se ve una lesión inicial, hay unas pequeñas úlceras necróticas aquí, ¿no? Medialmente a la cavidad orbitaria y también en la parte inferior, y a medida que avanzan se ven así. Una secuela destructiva puede empezar a crecer más y empezar a destruir el tejido. En este caso es mortal. Fíjense cómo hay hemorragia aquí ya, una equimosis. Equimosis es el tejido, es la piel que adquiere este color por extravasación de sangre. Así se llama, equimosis. También hay epistaxis, sangrado en la nariz, y sangrado en el ojo. Hemorragia ocular. Aquí podemos ver que hay una afección de la órbita. Esta es una órbita sana. Los cornetes, el seno maxilar. Estas son las celdillas hemoidales anteriores. Y aquí está colmado. El seno maxilar está colmado y la órbita está siendo empujada. Incluso la pared que lo separa está siendo destruida, me parece. Igual las celdillas hemoidales están destruidas. Es una tomografía. La forma pulmonar se asocia con pacientes neutropénicos,
con leucemia, linfoma o síndrome mielodisplásico. Se presenta con fiebre que no cede a pesar del tratamiento con antibióticos. En ocasiones da manifestaciones de bronquitis, bronconeumonía, embolia o cavitación pulmonar, con frote y dolor pleural, tos con esputo hemoptoico. Puede confundirse con cualquier neumonía. Puede producir trombosis e infarto pulmonar. Puede llegar a diseminarse al pulmón contralateral y órgano subyacente. En inmunocompetentes se observan síntomas constitucionales, pérdida de peso, aneurismas arteriales y obstrucción bronquial. Fíjense cómo el cuadro puede empeorar rápidamente. Trombosis e infarto pulmonar, hay que extirpar todo el área trombosada. Si es que no se puede quitar el trombo y el pulmón ya se ha necrosado por la falta de irrigación, que es raro porque el pulmón tiene dos tipos de irrigaciones, una irrigación por parte de la arteria y la vena pulmonar y una por parte de la circulación mayor. Diseminarse otro pulmón y órganos adyacentes. Puede diseminarse al tejido adyacente de los pulmones. En tal caso puede salir hasta la cavidad torácica y formar una úlcera que conecta el exterior con el interior. En esos casos. Así se ve la afección. Son lesiones cavitadas. Fíjense como el pulmón está aquí. Normalmente es aéreo. Todo esto es tejido fibrótico tratando de contener la infección. Y lo adentro es un área vacía, una cavitación. Aquí hay 3 cavitaciones, 1, 2 y 3. Forma gastrointestinal. Relacionado con trastornos de malabsorción y colitis amebiana. Puede haber ulceración y trombosis de la mucosa esofágica, gástrica o intestinal, lo cual provoca cuadros de peritonitis e ileoparalítico, incluso daño a órganos vecinos como el páncreas. Se manifiesta por dolor abdominal, tiflitis, diarrea, hematemesis, hematoquesia o melena, a veces masas que simulan apendicitis abscesada. Se han descrito casos de abscesos hepáticos al ingerir preparaciones herbales contaminadas con mucor indicus. Expliquemos. Ulceración y trombosis de la mucosa. Al ingresar por la mucosa pueden, lo que vimos, invaden vasos, los trombosan y se necrosa. Y por ende todo el tejido irrigado a partir de él. ¿Y cuál es la parte del tejido intestinal que más irrigación necesita? La mucosa. Entonces, una alteración del flujo sanguíneo en la mucosa produce directamente su trombosis. Y si se necrosa, se empieza a perforar. Cuando se perfora el contenido intestinal, ¿a dónde pasa? ¿Qué hay después del intestino? ¿Qué sostiene al intestino? A los intestinos. ¿Qué hay delante de los intestinos? El peritoneo. Y si el contenido alimentario pasa al peritoneo, ¿será que se irá a inflamar el peritoneo? Peritonitis. Y la inflamación altera la mecánica de la musculatura intestinal, produciendo un íleo paralítico. El intestino no se mueve. Y daño a órganos vecinos. Se manifiesta por dolor, tiflitis. Tiflitis es la inflamación del ciego. ¿Verdad que el intestino grueso se divide en ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoide, recto y ano? Pues cuando se inflama específicamente el ciego se denomina tiflitis. Diarrea, hematemesis. Hematemesis son vómitos con sangre. A eso se denomina hematemesis. Hematoquesia es heces con sangre. Pero con sangre se denomina hematoquesia cuando es sangre rutilante, cuando las heces salen color rojo. Como puedo decir, como rojo sangre, como se imagina. Porque la melena ocurre cuando hay sangre en las heces, pero la sangre ha ocurrido, o la pérdida de sangre ha ocurrido tan arriba en el tubo digestivo que se ha oxidado, entonces adquiere un color negruzco. La hematoquesia, las heces salen heces con sangre, pero salen rutilantes,
mientras que en la melena es heces con sangre, pero salen negras. A veces masas que simulan apendicitis abscesada. Ustedes al palpar el abdomen van a sentir que en el... ¿Dónde se encuentra el apéndice? ¿En qué parte del abdomen? Tenemos los hipocondrios, los flancos y La fosa ilíaca. las fosas ilíacas. Fosa ilíaca derecha, ustedes palpan y puede ser que sientan un absceso que puede simular una apendicitis. Porque lo más común es que si vos palpás en la región de fosa ilíaca derecha y el paciente le duele o sentís una masa, es porque debe haber algo con el apéndice. Es lo primero que se piensa. Se han descrito abscesos hepáticos al ingerir, bueno, una especie distinta de las mencionadas. Así se ve la forma gastrointestinal. Fíjense cómo el intestino aquí se necrosó, se perforó, aquí está la perforación que ha tenido por la micosis, y tuvo que ser retirada ambas partes, todo el asa intestinal, tuvo que ser extirpada. Dice necrosis transmural. Cuando se refiere a transmural es que atravesó todas las capas del intestino. Recuerden que el intestino tiene 4 capas, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Las perforó las 4 hasta que salió a la cavidad peritoneal. En el cuadro de la derecha podemos ver que aquí está el ciego necrosado, infartado, porque se puede ver que estaba rojizo y luego se necrosó, y parte del íleon terminal también. Necrosado e infartado. Forma cutánea es rara y se observa tanto en pacientes con alteraciones inmunitarias como aquellos con inmunidad normal. Ojo. Se presenta en mujeres que se cometen a colocación de prótesis mamaria, aquellos con quemaduras cutáneas, ellos son los más frecuentes. Por eso es que es lo que les mencionaba. En un paciente de quemadura, siempre lo primero que se hace es lavarle bien toda la quemadura y taparlo inmediatamente. Dejar una quemadura a la exposición es para que le entre cualquier cosa, incluida mucormicosis. Recién nacidos prematuros y sitios de inyecciones y de catéteres. Afecta la piel, el tejido celular subcutáneo, se manifiesta por pústulas, acumulación de pus, úlceras, pérdida de sustancia de la piel, nódulos, masas de menos de 1 centímetro, lesiones necróticas o infartos cutáneos, que pueden adoptar una forma de ojo de toro. Se extiende hacia el tejido adiposo, músculo y huesos. Sin tratamiento provoca cuadros de fascitis necrotizante. La fascitis necrotizante es la necrosis del tejido celular subcutáneo que afecta hasta la fascia del músculo. Esa es la fascitis necrotizante. Podemos ver aquí. Van a verla, seguramente la vean en bacterio. Cuando vean infecciones de piel, lo más frecuente es que sean bacterias las que produzcan fascitis necrotizante. Fíjense cómo la lesión es eritematoviolacea, va iniciando y va evolucionando, violácea hasta generar necrosis. Esos puntitos que ven ahí, o esos hilitos que ven ahí, son suturas que se trataron para aproximar, para sacar partes de la necrosis, porque si un tejido, eso es importante que se los mencione, si hay tejido necrótico, lo primero que hay que hacer es desbridarlo, es decir, sacar el tejido necrótico. El que haya tejido necrótico es para que la infección empeore, por eso siempre debe sacarse quirúrgicamente. Y va creciendo, ¿no? Más. Aquí es cuando ya está diseminada, crece y afecta todo. Aquí ya hay lo que les mencionaba de fascitis necrotizante. Fíjense cómo puede el paciente se puede hasta agarrar la piel por debajo del paciente. O sea, la parte de abajo de la piel se puede agarrar y se la puede elevar. Se ha extendido rápidamente. 44 días de hospitalización. Desconozco cuál es. Vi su historia clínica, no sé si sobrevivió, honestamente. Normalmente cuando hay afección tal, aquí, la imagen D, la que se encuentra aquí, no es que la infección haya crecido tanto, o sea, la infección no le produjo ese tamaño de herida. Los cirujanos tuvieron que quitar toda esa cantidad de piel porque sospechaban de que había necrosis debajo de ella. En este caso sí, la infección afectó todo. Se das cuenta de que la afección llegó a todo esto porque hay necrosis de los bordes. En cambio aquí fíjense cómo los bordes están sanitos, es porque han sido retirados quirúrgicamente.
Normalmente puede haber alteraciones, aquí se ve más o menos normalito los bordes, pero fíjense como igual están necróticos, violáceos, eritematosos. Otras modalidades, las formas diseminadas son poco frecuentes y generan ataques al estado en general, neumonía y los actos de abdomen agudo. Abdomen agudo son todos aquellos cuadros abdominales que afectan el abdomen, caracterizados por dolor, que requieren tratamiento quirúrgico inmediato. Secundario, isquemia intestinal. Sus síntomas son vagos, existen infartos en diversos órganos. La forma renal es excepcional, se sospecha en presencia de dolor en flanco, fiebre y piuria estéril. Piuria es pus con sangre, orina con pus. Y se dice que es estéril porque al hacerle cultivo no crece nada. Sin respuesta a antibióticos. Se menciona la peritonitis en los sometidos a diálisis, infecciones traqueales, mediastinales, cardíacas, otitis, corneales, o sea, síndromes de la vena cava inferior. Esto es lo de menos, no se preocupen. Lo que me importa es la forma diseminada. Hay afección del estado general. ¿Qué quiere decir que hay afección del estado general? Lo que les mencionaba antes. Pérdida de peso, fiebre, cansancio. Y en este caso hay abdomen agudo, dolor abdominal por isquemia intestinal. En todas las presentaciones la evolución crónica es excepcional. ¿Qué quiere decir esto? Casi todas o prácticamente todas son agudas. Sobre los datos clínicos sobresalientes, algunos médicos detallan que hay que sospechar de esta enfermedad en estos casos, al presentarse estos síntomas. Ya les mencioné, dependiendo del cuadro clínico. El cultivo micológico, los datos clínicos deben ser confirmados con un examen directo y estudio histopatológico. El cultivo define el género y especie, pero no tiene mucha importancia en la interpretación. El examen directo puede hacerse en esputo, mucosa nasal, tejido necrótico, líquido de lavado broncoalveolar o fragmento de piezas operatorias y aspirado de senos paranasales. Se hace con Lugol o hidróxido de potasio. El cultivo solo positivo en 30% de las muestras. Se emplea medio cultivo sin cicloheximida. Se precisan aislamientos repetidos. No es muy sensible el cultivo. Como ya vimos, 30%. Y aquí, como yo los quiero mucho a mis alumnos, yo les armé un cuadro comparativo entre los 4 géneros de hongos para que los puedan identificar. Después les paso la diapositiva. Pero los 4 principales géneros, Rhizopus, Mucor, Licteimia y Rhizomucor, cómo se ven las colonias, cómo son los estolones, los rizoides, las apófisis, las columelas, los esporangióforos, los esporangios y las esporangiosporas. Las colonias, si fijan, he puesto 3 colores, blanco, grisáceo y amarillento, es por su evolución. Se dice que son primero blancas, luego grisáceas, luego amarillentas. Mucor, blanco, grisáceo y después negruzco. Licteimia, blanco y después grisáceo. Los estolones y los rizoides, muy bueno, esto lo pueden leer en su cada uno para que lo noten. Lo que he marcado en rojo son los que más caracterizan cada uno. Por ejemplo, el mucor se caracteriza porque no tiene ni estolones ni rizoides, por ejemplo. ¿Y qué son esas partes? Veámoslo. Los rizoides son estas extensiones de las hifas que utilizan los hongos para adherirse a los tejidos. El mucor no tiene rizoide ni tiene estolones. ¿Cuáles son los estolones? Estas hifas transversales a los esporangióforos. Los esporangióforos son estas estructuras que sostienen al esporangio. ¿El esporangio qué es? La estructura que contiene los esporangiosporas. Entonces, los estolones son estos transversales. Y los mucor no tienen ni rizoides ni estolones. Si se fijan, no es que sea horizontal esta hifa, sino que se ramifica, a diferencia de esta, que esta sí es transversal. Después, ¿qué más caracteriza? Bueno, la columela es la entrada, el esporangióforo es toda esta parte de aquí, hasta antes del esporangio. La parte del esporangióforo que sostiene el esporangio es la apófisis. Y la parte del esporangióforo que está dentro del esporangio, esta parte de aquí, se llama la columela. Aquí se puede ver columela,
Aquí debe estar la apófisis y aquí debe estar el esporangióforo. ¿Se entiende? Por eso le he puesto esta imagen para que lo puedan identificar perfectamente. Algo que caracteriza al género Rhizopus es que de donde salen los rizoides se forma un nudo que de ese mismo lugar crecen los esporangióforos. Es decir, los esporangióforos crecen en el mismo lugar que los rizoides, unidos. En cambio, en el género Absidia, el crecimiento de los esporangióforos es internodal, es decir, entre los rizoides aparecen los esporangióforos. No crecen encima, sino entre rizoides. Muy característico. Igual, muy característico del Rhizopus, al momento de romperse el esporangio, se desarrolla una forma de sombrero chino, le dicen. Adquiere una forma de sombrero chino. Y van a ir viéndolas según el cuadro que han visto aquí. ¿A qué se refiere con con simpodiales en el género Rhizomucor? Como los mucor, que en vez de ser uno solo, como aquí podemos ver, un solo esporangio, crecen ramificándose unos de otros constantemente. Y creo que eso es todo con respecto a esto, ¿no? A diferencia, ustedes ya pueden verlo. La apófisis, columela, ya les expliqué, no quedan los estolones, quedan los rizoides, la apófisis, la columela, el esporangióforo, el esporangio y la esporangiospora. Son todas las estructuras que podemos encontrar. El estudio de imagen es conveniente usar radiografía, broncoscopia óptica y tomografía computarizada si sospechamos de forma pulmonar, ¿no? O de infarto intestinal también. Diagnóstico diferencial: la aspergilosis pulmonar, la mebiasis en el caso del intestinal, infarto intestinal, úlcera gástrica si es en el estómago, rinoescleroma, van a ver que el rinoescleroma es una afección de la cara, también puede confundirse, linfoma y micobacteriosis cutánea ulcerosa, se refiere a la tuberculosis cutánea. Complicaciones: la mayor complicación de esto es que hay una sobreagregación bacteriana o micótica, es decir, que a la infección de este hongo se le agregue una infección bacteriana o generalmente cándida encima. ¿Cuál es el tratamiento? Debe iniciarse de inmediato luego del diagnóstico. Se enfoca en tratar la enfermedad subyacente, control de la diabetes y de acidosis o la enfermedad que sea. Instituir medidas quirúrgicas de deshibridamiento oportuno. Lo que les decía, hay tejido necrótico, debe extirparse. No hay discusión al respecto. Ustedes dirán, pero es que podemos salvar el tejido. No se salva. Una vez necrótico, permanece necrótico. Lo que hay que hacer es quitarlo para que no sea un foco de infección dentro del paciente. Fármaco básico, la anfotericina B. 1 a 1,5 miligramos kilo día, intravenosa, mantenida hasta 2 a 3 semanas después de la desaparición de los signos. Algunos optan por la forma menos tóxica, la liposomal, 3 a 5 miligramos kilo día, intravenosa por 8 a 10 semanas. En las formas pulmonares, la anfotericina se puede usar la forma nebulizada de aspiraciones, 550 miligramos día o resección quirúrgica con instilación intrapulmonar postoperatoria. Es decir, se quita la parte necrosada del pulmón y posterior a la cirugía se puede instilar intrapulmonarmente el fármaco para que tenga como acción directa. El control posterior, porque la micosis es bien tardía, puede utilizar ketoconazol, fluconazol o itraconazol, cualquiera, 400 miligramos día vía oral, 150 a 400 miligramos día vía oral, 200 miligramos día vía oral. No los tres en conjunto, sino uno como control posterior. Y el tratamiento alternativo, en vez de la anfotericina B, algunos utilizan por vía oral posaconazol, 200 miligramos cada 6 horas. De su misma familia no son útiles ni el voriconazol ni el rabuconazol. Tiene que ser específicamente posaconazol. O al menos es lo que dice la bibliografía. Por último, el pronóstico es de carácter muy ominoso, es decir, muy malo. La mayoría de los enfermos fallecen. En pacientes con neoplasia sanguínea la mortalidad es de 64%.
En las formas pulmonares es de 50 a 70% y se incrementa hasta 95 si es infección sistémica. Requiere evaluación y manejo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Tiene que manejarse. Si es rinocerebral, hay que traer a un neurólogo para que vea el compromiso neurológico. Hay que traer a un cirujano plástico para que se encargue, o maxilofacial, para que se encargue de extraer los tejidos necróticos. Si es pulmonar, hay que traer a un neumólogo. Si es intestinal, hay que traer un gastroenterólogo. Si hay una afección de riñones, hay que traer un urólogo. Así que es un manejo multidisciplinario. Y eso es todo, chicos. La próxima clase, para ganar tiempo, más bien a Auringa se les voy a enviar la diapositiva. Y la próxima clase voy a avanzar criptosporidioses que avanzaron hoy. Y voy a adelantarme, gracias a que el doctor dijo, a Pneumocystis jirovecii. Así adelantamos una clase. Bueno, chicos, tengan bonita semana. Los veo en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego. Chao.